Buenas tardes, hoy les voy a exponer sobre el espacio y subespacios vectoriales. El espacio vectorial es un conjunto de vectores, en este caso, también puede ser un conjunto de polinomios, matrices, etc. En este caso es un conjunto de vectores que tiene que cumplir con ciertos axiomas. Los axiomas con los que tiene que cumplir son bajo la suma y bajo el producto. Bajo la suma tiene que ser cerrado en suma, es decir, que el vector, que si sumo dos vectores, el vector u más el vector w, tiene que dar como resultante otro vector. Conmutativa en la suma, es decir, que si sumo el vector u más el vector v, tiene que ser igual que si sumo el vector v más el vector u. Existencia del vector 0, es decir, que si sumo el vector neutro aditivo, que es el 0, más un vector u, tiene que dar el mismo vector u. Eso quiere decir que el vector 0 está contenido dentro del vector u. Distributiva, es decir, que si tengo la suma de dos vectores, un vector u más un vector w, factor d, es decir, multiplicado por un escalar, esto tiene que ser igual al escalar por el vector u más el escalar por el vector w. Acá me faltó nombrar dos axiomas de la suma. Uno es que en caso de tener tres vectores la suma debe ser asociativa, es decir, no importa cuál de los dos vectores sumemos primero, el resultado debe ser igual. Y dos, para un espacio vectorial el conjunto debe cumplir con la presencia del inverso, para que la suma de un vector u más su inverso sea igual a 0. Como ejemplo, vamos a tomar estos vectores para dar el ejemplo de que sí cumple. La norma número 1 bajo la suma tiene que ser que sean vectores cerrados en V, es decir, que estén en el espacio vectorial. Eso quiere decir que la suma de los dos vectores tiene que dar como resultado un vector resultante, o sea que si yo sumo el vector 1,2 más 3,4, eso tiene que dar el vector 4,6, o sea 1 más 3, 4 y 2 más 4, 6. Entonces hasta ahí cumple la existencia del vector 0, es decir, que si yo sumo este vector xy, pongámosle cualquier nombre, 1,2 más el vector 0, me tiene que dar el mismo vector xy, o en este caso el 1,2. Cada vector tiene que tener su puesto, es decir, que si yo sumo el vector u más el vector w, tiene que ser el resultado 0. Es decir, que si yo sumo x, y más su inverso, que es menos x, menos y, esto tiene que ser igual al vector 0. Sigue siendo un vector. La multiplicación por un escalar funciona bien si tomo un vector, lo multiplico, en este caso un vector 1,2, y lo multiplico por un escalar menos 2, eso me tiene que dar menos 2, menos 4, que también sigue siendo un vector. Estos siguen estando en el plano R2. Todos estos vectores estamos tomándolo como referencia en el plano R2. Listo, en la parte de las leyes se cumplen asociatividad, distributividad. Cuando tomamos un escalar y lo multiplicamos por la suma de vectores, entonces aquí se toma el escalar. Primero pues obviamente sumamos los vectores, que eso también nos da un vector, entonces se cumple la primera de la suma, y luego lo multiplicamos por el escalar. Eso se multiplica componente por componente, o sea 2 por 4, 8, y 2 por 6, 12, entonces hasta ahí lo tenemos. Entonces es lo mismo multiplicar esto por esto que esto por cada uno de sus componentes y luego sumarlos. O sea, no importa qué proceso hagamos primero, si la suma de los dos vectores o el producto por cada uno de los vectores, igual nos tiene que dar 8,2. Ok, un contraejemplo de lo anteriormente explicado sería si no tomáramos un número natural, es decir, que el escalar fuera igual o mayor a 0. No necesariamente tiene que ser un escalar, simplemente que la operación esté condicionada a los números naturales, ya que estos van de 0 hasta infinito, por lo tanto no tienen un inverso que al sumarlos de 0. Entonces no va a ser cerrado bajo la suma ni el producto. No será cerrado bajo el producto por un escalar, ya que si tomamos un escalar r dentro de los reales y lo multiplicamos por un número natural, este número resultante será un número real, no un número natural. Por ejemplo, si tomamos a menos 2 como un escalar dentro de los reales, porque menos 2 hace parte de los números reales, y a 5 como un número natural, el resultado será menos 10, y menos 10 no pertenece a los números naturales. Bueno, un subespacio vectorial es... Antes de entrar a los subespacios vectoriales, olvidé mencionar los axiomas de un espacio vectorial bajo el producto por un escalar. El primer axioma es que debe ser cerrado bajo el producto escalar, es decir, si sumamos un vector más un escalar, el resultado deberá ser un vector.
El segundo axioma es la distributividad con respecto a la suma de los escalares. Es decir, si tengo la suma de dos escalares y lo multiplico por un vector, no importa si efectúo primero la suma de los escalares y luego lo multiplico por el vector, o si multiplico el vector por cada uno de los escalares y luego lo sumo, el resultado debe ser el mismo. El siguiente axioma es la compatibilidad con la multiplicación de escalares. Este axioma es muy parecido al anterior, solo que en vez de sumar, se multiplica. Por ejemplo, si tengo un producto de dos escalares y un vector, ya todo es producto, no hay suma, no importa qué producto efectúe primero, el resultado debe ser igual. Es decir, si multiplico primero los dos escalares y luego lo multiplico por el vector, o si multiplico un escalar por el vector y luego por el otro escalar, el resultado debe ser el mismo. El último axioma es la presencia del neutro del producto escalar, es decir, del 1. Es decir, si multiplico un vector que tenga por un escalar 1, el resultado debe ser el mismo vector. Ahora sí, continuamos con los subespacios vectoriales. Es básicamente un espacio más pequeño, como su nombre lo indica, un subespacio, un espacio vectorial un poco más pequeño que ya por ende cumple los axiomas anteriores, que ya se cataloga como espacio. Este subespacio vectorial tiene que cumplir con ciertos otros axiomas o ítems para catalogarse como un subespacio. Los ítems son de que debe tener el vector 0, debe pertenecer a W, W es el subespacio vectorial. El otro ítem es de que W debe ser cerrado bajo la suma, es decir, que la sumatoria de un vector U que pertenece al subespacio más un vector W que también pertenece al subespacio debe dar como resultante un vector que también pertenezca dentro del espacio. W debe ser cerrado bajo la multiplicación por un escalar, lo mismo que he dicho antes. Cuando tomamos un vector U y lo multiplicamos por un escalar, este vector resultante tiene que dar un vector que también esté contenido dentro de W, dentro del subespacio vectorial. Si no se cumplen alguno de estos tres ítems o criterios, deja automáticamente de pertenecer a un subespacio W. Entonces no cumpliría, no sería un subespacio W. Un ejemplo de esto puede ser si tomamos un conjunto en R3 de la forma x, 0, 0, como subespacio en donde se encuentran todos los vectores sobre el eje X, como podemos ver, es decir, está en 0 en Y, 0 en Z y pues cualquier número sobre el eje X. Bueno, esto ya cumple como un subespacio, ya que 1 pasa por el origen, 2 es cerrado bajo la suma, ya que si sumamos cualquier vector sobre el eje X, nos va a dar otro vector que también va a estar sobre el eje X. Lo mismo si lo multiplicamos por cualquier escalar, va a dar como resultado un vector que también está sobre el eje X, ya sea positivo o negativo. Como un contraejemplo, podemos tomar un conjunto, por ejemplo, de R2 de la forma x, 1, es decir, cualquier número en x y 1 en y. Aquí ya deja de cumplir porque no pasa por el origen, es decir, por cualquier número en x, no importa cuál, pero con una unidad en y. Entonces ahí ya no pasa por el origen y ya no cumple los tres axiomas que se necesita para hacer un subespacio. Estos son el resumen o los puntos claves de lo que ya he dicho anteriormente. Primero, que es un espacio vectorial. Segundo, que es un subespacio vectorial. Y bueno, esta es la importancia de los espacios y subespacios vectoriales. Como retroalimentación, podemos ver que un espacio vectorial es un conjunto con reglas para sumar y multiplicar vectores que rigen los 10 axiomas que les dije al principio. Y que esto garantiza su estructura, es decir, que con estos 10 axiomas va a cumplir con un espacio vectorial. Si no cumple alguno de estos 10 axiomas, automáticamente deja de ser un espacio vectorial. Que los subespacios vectoriales no vacíos, que por sí mismo cumplen las propiedades de espacios vectoriales con solo los tres criterios que les dije anteriormente, es decir, que debe ser cerrado bajo la suma, bajo el producto por un escalar y de contener el vector 0. Y pues bueno, la importancia en la práctica de los espacios y subespacios vectoriales es que
son fundamentales en la ciencia de datos, en la ingeniería y en la física, y también en la economía para modelar y resolver problemas complejos de naturaleza lineal.